Estamos en Cruce de Palabras y vamos a conversar con el antropólogo Gilberto López y Rivas sobre el camino del paramilitarismo en Colombia. Gilberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Gilberto, tú has estudiado ampliamente el mundo del paramilitarismo. Lo has enfrentado directamente en lugares como Nicaragua, como México, como Colombia. Y bueno, en este contexto, apenas el pasado 19 de agosto, un grupo de paramilitares atacó en la frontera entre Venezuela y Colombia a un destacamento de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. ¿Qué opinión te merece este ataque? ¿Qué está sucediendo? Bueno, yo creo que tenemos que verlo en el contexto de la escalada contra el gobierno y la revolución bolivariana encabezado por el presidente Maduro. Esto es el decreto de Obama considerando a Venezuela como un peligro para su seguridad y enmarca la puesta en marcha de toda una serie de medidas de todo carácter. O sea, lo que nos dices es que no se trata solamente de un ataque de un grupo de criminales que se dedicaban al contrabando, cosas por el estilo. No, para nada. Yo creo que el contexto actual de Venezuela, todo lo que ocurre está bajo una estrategia específica de golpear a la revolución, de golpear al gobierno, de provocarlo, de llevarlo hasta las últimas consecuencias, de hacer este tipo de movimientos en donde el paramilitarismo no es ni la primera, ni creo que va a ser la última vez que ataque a Venezuela. Tú dices, esta acción de los paramilitares forma parte de una estrategia de desestabilización en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Así es, particularmente la frontera colombiana es una zona muy permeable donde centenares de personas cruzan diariamente, miles de personas, y entre ellas los grupos, muchos de los cuales han sido detenidos en el pasado, han sido confiscadas sus armas. No es ni la primera vez que ataca y en este caso muy concreto creo que las medidas tomadas por el gobierno de Venezuela. Cuando hablas de medidas estás hablando del estado de excepción en los municipios, del cierre de la frontera, de la deportación de elementos indocumentados de Colombia a su país de origen. Así es, de la prisión y deportación de algunos jefes de los paramilitares. Todas esas medidas eran necesarias y creo que en este sentido... No son una exageración, como ha dicho una parte de la prensa internacional. No, yo creo que la prensa internacional tiene también parte dentro de este juego en donde le toca justificar precisamente todo lo que hagan los paramilitares. Es decir, la prensa, la narrativa internacional alrededor de Venezuela está cargada precisamente de esta estrategia de golpeteo contra la revolución y contra sus logros y de desestabilizar el gobierno como el propósito final de esta estrategia. Se ha señalado al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, hoy senador, de estar detrás de esta estrategia. Bueno, ¿Te parece a ti una acusación sustentada? Absolutamente. ¿Por qué, Gilberto? Pues porque Uribe, ya como gobernador y después como presidente, fue quien realmente le da un peso enorme al paramilitarismo en Colombia. Podría decirse que Uribe introduce como política de Estado el paramilitarismo. Estamos hablando de la parapolítica, entonces. De la parapolítica. O la política paramilitar. Y de los paragobernantes, que creo que el paradigma de ello es Uribe. Uribe es el jefe
el jefe del paramilitarismo y al mismo tiempo el jefe del Estado. Entonces, evidentemente que detrás está el ahora senador Uribe, y que tiene una gran responsabilidad y debiera de estar en una corte penal internacional por todos los crímenes cometidos contra el pueblo colombiano y ahora contra el pueblo de Venezuela. O sea, no solamente se trata de los vínculos que se le han señalado con el mundo de las drogas, sino muy directamente con la formación, el auspicio de estos grupos paramilitares. Sí, porque el paramilitarismo tiene que... la caracterización del paramilitarismo es la delegación de la violencia supuestamente legítima y supuestamente monopolio del Estado hacia este tipo de grupos, para que estos grupos hagan lo que las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad no pueden hacer dentro de los marcos jurídicos. Es decir, siempre el paramilitarismo es una delegación de la violencia del Estado, ya sea a través de grupos que operan bajo la sección de inteligencia del Ejército, o ya sea grupos parapolicíacos, pero siempre está bajo el control de un Estado. O sea, no estamos hablando de grupos estrictamente criminales, por más que cometan actos delincuenciales. No, estamos hablando de grupos integrados específicamente para una tarea clandestina, fuera de la ley, evidentemente, y que introduce en Colombia lo que podría llamarse el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado a través de formas de violencia inusitadas, espantosas, terribles. Yo estuve en el Putumayo y ahí pues pude ver... ¿En qué año estuviste, Gilberto? Hace alrededor de 3 años estuve en el Putumayo para la Comisión Ética contra los Crímenes de Estado. Nos tocó ir al Putumayo y ver directamente que incluso el jefe paramilitar tenía una oficina dentro del cuartel militar. No había duda de su relación. No, uno podía ver en las carreteras a los grupos del ejército y a los grupos de los paramilitares convivir en plena armonía. Exacto, porque hay una división de tareas. Es decir, el paramilitarismo lleva a cabo aquellas... se ha comparado como el martillo de un emplazamiento militar. Es decir, el yunque es el ejército, son las Fuerzas Armadas, y el paramilitar es el que golpea en lugares precisos y de manera siempre ilegal y con un extremo uso de la violencia. Estás hablando de un ejército paralelo, integrado al ejército formal. Exactamente. ¿Y cuál es el enemigo de ese ejército? ¿A quién busca combatir? Desde el inicio de los años 60, Colombia tiene ya casi 50 años del uso del paramilitarismo, va dirigido contra las fuerzas populares, contra las fuerzas guerrilleras. Es una táctica de carácter contrainsurgente que nos viene del... Cuando hablas de contrainsurgencia, ¿a qué te refieres, Gilberto? ¿Cómo se lo explicarías al ciudadano común y corriente que no está familiarizado con ese término? Que a partir del triunfo de la Revolución Cubana, particularmente en América Latina, los militares estadounidenses, con el auxilio de sus contrapartes en Francia, en Israel, en otros lugares del mundo, introducen dentro de la doctrina militar el uso de fuerzas irregulares de carácter clandestino que sean los que golpeen donde las Fuerzas Armadas no pueden hacerlo. No están sujetos a las convenciones de Ginebra, pueden llevar a cabo tareas tanto específicas como tareas de contrainteligencia. Y nos dices que estos grupos entonces forman parte de una estrategia estadounidense que en América Latina se desarrolla a partir del triunfo de la Revolución Cubana. Así es. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen aquí con nosotros en Cruce de Palabras. Volvemos. Estamos de regreso en Cruce de Palabras conversando con el antropólogo Gilberto López y Rivas sobre la larga marcha del paramilitarismo colombiano. Gilberto, antes de irnos al corte, tú nos explicabas cómo se trata el paramilitarismo
de una estrategia que desarrolla en América Latina a partir del triunfo de la Revolución cubana. Sí. ¿Y cómo es que se extiende? ¿Cómo es que trabajan? ¿Significa que los militares latinoamericanos han sido formados por el ejército estadounidense? Han sido entrenados. De hecho, el paramilitarismo de Colombia tiene el auxilio, la ayuda, el entrenamiento, la logística de Estados Unidos en la conformación de los primeros grupos paramilitares. En México también, durante la llamada Guerra Sucia, tenemos ¿La Guerra Sucia en México estás hablando de qué años? Estamos hablando de principios de los años 70, 80 e incluso hasta los 90. Con más de 500 desaparecidos, asesinados. Exactamente. México, Colombia, ¿qué otros países? Guatemala, con el uso forzado incluso de población indígena. Y las patrullas de autodefensa. Las patrullas de autodefensa que indígena, constituían la parte paramilitar del Estado genocida guatemalteco. El uso en El Salvador, particularmente, de los escuadrones de la muerte también. Se extendió por toda América Latina. O sea, es una estrategia global, no exclusiva de Colombia. No, para nada. Colombia, digamos, es el paradigma del paramilitarismo porque... Donde más se desarrolla. Claro, porque además, pues ahí se tiene un conflicto armado con varias de las guerrillas, tanto las históricas como las que ya no existen, como el M-19, y a partir de los años 60 se introducen los primeros grupos paramilitares. Pero de hecho, el grupo de muerte a los secuestradores, que es el antecedente de las autodefensas en Colombia, surge del combate del cártel de Pablo Escobar en contra del M-19 que tú señalabas hace un momento. Y es donde se entrecruza un fenómeno que actualmente juega un papel muy importante en la conformación de grupos paramilitares, que es el narcotráfico. Entonces podríamos estar hablando de lo que podría ser el narcoparamilitarismo, es decir, la utilización también de la Fuerza Armada del narco para tareas y labores de carácter contrainsurgente o para tareas y labores de ajusticiamiento de dirigentes indígenas, de desplazamiento de poblaciones en zonas agrícolas que los terratenientes, los latifundistas quieren. O los proyectos mineros. O los proyectos mineros en el día de hoy. La manera, por ejemplo, como la palma real se ha introducido en todo el Putumayo, a partir de los desplazamientos de miles de campesinos, de lo que podría ser el ataque feroz de los paramilitares para precisamente lograr ese desplazamiento. Entonces el paramilitar tiene papeles que jugar. Es decir, ya no son las guardias blancas del terrateniente, son fuerzas estructuradas particularmente a partir de lo que podría ser la sección de inteligencia del ejército, entrenadas para no solamente el uso de armas ligeras, sino incluso para conformar núcleos importantes que puedan luchar contra las guerrillas. Tal vez la metáfora mejor para explicar lo que es el paramilitarismo está dada por los militares mexicanos que en su manual de guerra irregular, ¿Qué dice? Ellos hablan de que durante mucho tiempo la contrainsurgencia estaba basada en quitarle el agua al pez. Por utilizar también una metáfora del presidente Mao Zedong, sobre cómo la guerrilla tenía que desarrollarse junto con la población. Exacto. La guerrilla era el pez y la población era el agua. Entonces se decía, había que quitarle el agua al pez. Los militares mexicanos emplean otra metáfora. Conociendo lo de Mao, dicen, no solamente hay que quitarle el agua al pez, se puede mover el agua o se pueden utilizar peces más bravos que ataquen a los peces guerrilleros. Entonces podríamos decir que el paramilitarismo son esos peces bravos destinados a luchar contra toda oposición de izquierda, sistemáticamente destinados a luchar contra grupos campesinos que defienden sus tierras. O sea, no solo contra las guerrillas, no solo contra movimientos armados de corte de izquierda, sino también en contra de movimientos sociales. En contra de todo movimiento social. El paramilitarismo y el narcotráfico, particularmente el día de hoy, juegan un papel muy importante en la desposición, en el despojo.
y constituyen los brazos armados del capital. Pero sin embargo, Gilberto, formalmente en el caso de Colombia ha habido un proceso de desmovilización de los paramilitares y de reinserción de más de 36,000 de ellos, a los cuales se les perdonaron penas, en fin, ¿cómo entonces sucede? Es una supuesta desmovilización. Yo creo que el paramilitarismo nunca ha parado en Colombia. De hecho, como te contaba, pudimos verlo en el Putumayo hace unos cuantos años. O sea, hay una nueva generación de paramilitares. Hay una nueva generación. Yo creo que nunca ha cesado el uso de los paramilitares. El problema es que ahora el paramilitarismo desbordó las fronteras colombianas y está actuando en Venezuela como un elemento de desestabilización nacional. Sumamente peligroso porque esto se está uniendo a la delincuencia organizada, que evidentemente también juega, como en el caso mexicano, una estrategia tanto del capital como del Estado delincuencial. ¿Tú dirías que estos grupos paramilitares colombianos tienen vínculos con la oposición venezolana? Absolutamente, absolutamente, como lo tuvo con las clases dominantes en el caso colombiano, caracterizadas, como ya dijimos, por el señor Uribe. Las clases dominantes pierden, en el caso venezolano, la conducción formal de la fuerza legítima del Estado. Y por lo tanto, ¿cuál es el principal blanco de estas fuerzas paramilitares? Pues el Estado. Si recuerdo en vida del presidente Chávez que el presidente Chávez era uno de los objetivos principales de los paramilitares colombianos que fueron detenidos. Es decir, era el blanco principal del paramilitarismo venezolano. Un hecho que en muy pocas ocasiones se recuerda, se tiene presente, fuera de las fronteras venezolanas. Así es, porque evidentemente en este caso el paramilitarismo se da de la mano de lo que podrían ser las condiciones estructurales de un neoliberalismo que no puede en Venezuela hacer lo que hace en México o lo que hace en Perú o lo que hace en cualquier otro país proclive a la transnacionalización neoliberal. Pero lo que dices es muy curioso, Gilberto, porque nos estás diciendo, estos paramilitares colombianos tienen que ver con el clima de desestabilización política por un lado, por el otro con el clima de inseguridad alrededor de actividades delincuenciales, pero tienen también que ver con ataques a políticos prominentes de Venezuela y con alianzas con la oposición de derecha. Absolutamente. Yo creo que el paramilitarismo es estructural a los grupos oposicionistas, tanto en lo que se refiere a la violencia como en lo que se refiere al objetivo principal de sus golpeteos, que es el gobierno bolivariano revolucionario de Venezuela. O sea, la globalización de la paramilitarización. El uso de la paramilitarización para golpear a un gobierno progresista. ¿Qué te parece, Gilberto, si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen aquí con nosotros en Cruce de Palabras. Volvemos en muy breves instantes. Regresamos ya a Cruce de Palabras. Estamos charlando con el antropólogo Gilberto López y Rivas, un gran conocedor del mundo de los paramilitares, de las estrategias de contrainsurgencia. Uno de sus últimos libros habla precisamente de eso, ¿verdad, Gilberto? Sí, estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos. Manuales, mentalidades y uso de la antropología. Un nombre muy preciso para describir. Exacto. Tú nos señalabas hace un momento, Gilberto, de la existencia de paramilitares en México. Eso es relativamente poco conocido fuera del país. Bueno, México se vende en el mundo como una democracia donde los derechos humanos se respetan. Absolutamente. En México tenemos décadas en que no se respetan los derechos humanos y se violentan colectivamente. El paramilitarismo en México tiene también muchísimos años. Uno de los primeros grupos paramilitares que actuaron en 1971 fue el grupo de los Halcones, un grupo particularmente interesante porque fue evidentemente urbano
contra el movimiento estudiantil y que atacó el 10 de junio de ese año con varios muertos. Fueron entrenados por Corona del Rosal, que era el regente de la ciudad, y el coordinador de todo esto fue un coronel que después fue premiado con un ascenso y con varias prebendas por lo que hizo durante la formación de este grupo. También durante todos los años de la llamada Guerra Sucia, particularmente en contra de la guerrilla, la 23 de septiembre, las guerrillas de Lucio, etcétera, existe un grupo paramilitar que es la Brigada Blanca, que se organizó de ajusticiamiento. Fue un grupo de contrainsurgencia, de contrainteligencia y de caza con Z, ¿verdad? De los guerrilleros de la 23 de septiembre. Ahí jugaron un papel muy importante Nazararo, un personajes de la política mexicana terriblemente involucrados, incluso con vínculos internacionales también. Con vínculos internacionales y también, evidentemente, coordinados con la embajada estadounidense. Y con estrechas relaciones también con los aparatos de seguridad colombianos. También hubo intervención, como la sigo habiendo hasta la fecha, de todos los aparatos de inteligencia. Y particularmente en México, la Brigada Blanca tiene en su haber la introducción, antes que en muchos de los países de América Latina, de lo que podrían ser llamados los vuelos de la muerte, que se usaron en Argelia para desaparecer a revolucionarios y que se usaron en México, particularmente en Guerrero, para desaparecer guerrilleros y estudiantes. Los ecos de la lucha de liberación de Argelia llegaron a toda América Latina. Llegaron. De manera mala, o sea, retomando las experiencias del ejército colonialista francés. Exactamente. O sea, una experiencia que no viene solamente entonces de los manuales de contrainsurgencia estadounidenses. No, hay pues una especie de internacional de los homicidas seriales a nivel global, lo que yo llamo el terrorismo global de Estado, que también tendría que ser tomado en cuenta para explicarnos lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en México. Es decir, hay un marco en donde el gobierno de los Estados Unidos mantiene acciones permanentes de carácter clandestino por las fuerzas especiales, que no dudo que están actuando también en Venezuela, a tal grado de que hay alrededor de 130 países donde las fuerzas especiales de los Estados Unidos están llevando a cabo operaciones clandestinas. ¿Y esas fuerzas especiales tienen vínculos con los paramilitares locales? Evidentemente son parte de sus organizadores y de sus coordinadores. En el libro que yo publiqué, ahí narro una parte escalofriante de un manual de contrainsurgencia, donde dice de operaciones a los cuales ellos llaman cazar, matar, que es la táctica, dicen ellos, la técnica o táctica para los escuadrones de asesinos que matan a un dirigente particular, ya sea de la guerrilla o de la oposición o simpatizantes de los insurgentes. Y ahí hablan de que el equipo se conforma de los cazadores, de los que vigilan, y después de los homicidas. Y señala con peños y señales cómo debe hacerse el cazar-matar. Gilberto, regresando a la frontera entre Venezuela y Colombia, ¿no estamos entonces ante un mero problema fronterizo? No, para nada, no. Yo me acuerdo que visitamos el Orinoco y conversamos hace unos 4 o 5 años con un capitán de la Fuerza Armada Bolivariana, y él nos hablaba de las dificultades enormes de lo que era esa frontera desde el punto de vista de los intereses de la revolución. Una frontera por donde se pasa gasolina de contrabando. Exacto. De Venezuela a Colombia, sí, víveres subsidiados, ganado. O sea, y al revés, del otro lado es una frontera donde se puede pasar droga para procesar y transportar, donde se pueden pasar armas. Bueno, acaban de descubrir las fuerzas policiales y de inteligencia bolivarianas que había una bodega con 50,000 toneladas de alimentos. Entonces uno dice,
en Venezuela no se pueden encontrar toallas sanitarias, etcétera. Bueno, ¿y qué estaban haciendo en la frontera precisamente con Colombia? Es decir, y entonces aquí es donde uno cruza las tareas de fuerzas especiales como los paramilitares. Es decir, y se involucran también en lo que podría ser el boicoteo económico, se involucran en un exacerbamiento de las condiciones de seguridad y se involucran también los sicarios mediáticos diciendo que Venezuela es el país más violento del mundo. O sea, todo está engarzado para explicarnos el por qué Estados Unidos mantiene a nivel global una política de terrorismo global de Estado. Gilberto, durante la primera etapa del sandinismo, tú estabas en Nicaragua, tú trabajaste en la construcción del proyecto de las regiones pluriétnicas autónomas, y a ti te tocó vivir en carne propia la acción de los grupos de la Contra. Así es. No derrotaron al gobierno, pero lo debilitaron. ¿Tú ves posibilidad de que algo así suceda hoy en Venezuela? Puede ocurrir, puede hacerse lo que se quiso hacer en Nicaragua, que nunca se logró, que es meter una cabeza de playa en términos militares que merezca, entre comillas, el reconocimiento diplomático. Es decir, todo puede ocurrir a través de Colombia. Colombia juega un papel de alfil o de torre, como quieras tú decirlo ajedrecísticamente, del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente que por el lado de Colombia hay que observar detenidamente las acciones de los grupos paramilitares y las acciones del propio gobierno de Colombia. Pero diera la impresión de que la política del presidente Santos no es la política del expresidente Uribe, de que ha habido mucho más mesura y ánimo conciliatorio. Uno quisiera creer en esos políticos, pero realmente cuando uno observa el tratamiento de ese gobierno supuestamente conciliador con el movimiento popular, con el movimiento indígena, los asesinatos, con los desplazamientos que siguen teniendo lugar, no obstante las conversaciones en La Habana, uno duda de que Santos pueda ser un poquito más santo que su antecesor. Estamos entonces frente a un conflicto muy profundo que implica un desafío para el proceso bolivariano. Así es, y debe ser tomado muy en serio. A mí me parecen muy adecuadas las medidas de, no sé cómo se dice, el estado de excepción. Aquí es suspender las garantías individuales, pero creo que ha sido una medida excelente dada la seriedad y gravedad de la situación en la frontera colombiana-venezolana. Gilberto, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí en Cruce de Palabras. Y a ustedes, amigos, les agradecemos también que nos hayan visto o escuchado, y los esperamos la próxima semana. Pero por eso